17. Estamos ya nuevamente en esta mesa de diálogo y de trabajo con el señor doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pero además un abogado en libre ejercicio al que por lo general recurrimos para reflexionar, para observar cómo avanzan no solo los temas legales, sino los temas sociales. Y hoy le hemos invitado para conversar sobre un artículo y una propuesta de un grupo de periodistas que se denominan los Cuatro Pelagatos y que el hashtag, dirían los entendidos, dice Chiriboga debe renunciar y se refieren al señor fiscal general de la Nación. Respecto a lo que también se denominan los Panama Papers o los papeles de Panamá, en donde entra en discusión aquello de la constitución de empresas. Entonces, dos preguntas ahí. Primero, la una, ¿debe renunciar el fiscal? Y la otra, ¿toda empresa hecha en una offshore o fuera del país, en algún paraíso fiscal, es ilegal y es inconstitucional? Siembra dudas de quienes tienen eso. Y entonces, ¿por qué algunos otros países tienen incluso como estados oficinas ahí para hacer los negocios del Estado? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, un saludo y un saludo para todos los oyentes. La respuesta a la 1 y a la 2, no. No. Es decir, usted me pregunta, ¿debe renunciar el fiscal? No. ¿Por qué no debe renunciar el fiscal? Ahí sí, con todo respeto, discrepo de mis queridos amigos, los Cuatro Pelagatos, y de mucha gente como Fernando Villavicencio, por ejemplo, que está pidiendo lo mismo, los amigos de Unidad Popular también pidieron la renuncia, algunos sectores y sociales, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que cualquier reclamo, cualquier reivindicación se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos constitucionales. Ya. Y toda persona, de acuerdo al 76.2 de la Constitución y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, está protegida por la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? El derecho a ser tratado como inocente hasta que no se dicte en su contra sentencia condenatoria ejecutorial. Entonces yo no puedo decirle a una persona... Juez competente le dice claro, y ahí exactamente. No. Entonces no puedo decir, vea, como aparecen indicios de una posible irregularidad, entonces usted renuncie para investigar. Pero eso si él es el que va a investigar. Eso es una reversión, eso es otra cosa. A ver, vamos a ver. Usted me decía, ya, ¿tiene que renunciar? No. Desde mi punto de vista, no. Pero por otro lado es necesario establecer los mecanismos que garanticen una investigación independiente. Es decir, no sería presentable que Chiriboga investigue a Chiriboga. O ¿verdad? Que un funcionario de menor categoría. O que un funcionario, a él. Exactamente, es decir, es necesario que la propia Fiscalía nos garantice una investigación independiente. Por otro lado, este tema de los Panama Papers ha generado una especie de ola de criminalización de la actividad mercantil. El constituir empresas, eso es peligrosísimo, porque resulta que ahora toda persona que tenga una empresa fuera del país está visto como casi un criminal. Entonces, esto no es así, por favor. En mi caso, por ejemplo, a un cliente mío que quería inscribir unas patentes en Panamá, unas patentes farmacéuticas en Panamá, le exigieron para que constituya una compañía en Panamá. Y constituyó la compañía en Panamá. Entonces, cualquier rato aparece este cliente con una compañía en Panamá y va a ser visto como un evasor tributario o como un lavador de activos. Claro. Esto es una locura. Constituir una empresa en Panamá, en Caimán, en Ecuador, en cualquier parte, no es delito y no puede ser criminalizado. Punto. Lo que hay que ver es qué hicieron con esas empresas. Eso es lo que hay que ver. ¿Para qué utilizaron esas empresas? ¿Por qué? Porque muchas veces estas empresas offshore o on the shell son usadas para disimular activos y perjudicar al fisco o a terceros. O sea que también hay una actividad ahí ilegal. Podría haber. Por ejemplo, si yo abro una cuenta fuera del país, digamos, constituye una compañía, y esa compañía abre una cuenta en un banco, ¿verdad? Algo plenamente legal. Pero ¿qué pasa? Que resulta que quien me va a depositar honorarios, digamos, un cliente mío me debe $100,000 en honorarios. Yo le digo, en lugar de depositarme en mi cuenta de aquí, del Banco del Pichincha, deposíteme en la cuenta número tal de la compañía tal en Panamá. Entonces, eso va a generar, por un lado, un perjuicio al fisco, porque no reporto ese ingreso y por lo tanto no pago el impuesto a la renta respectivo. Pero el impuesto y todo eso, pero eso de todas maneras recibe el pago. No, eso es otra cosa.
Ahora, porque si yo recibo la escritura, es que eso digo, todo depende cómo se lo hace. O sea, si yo ese pago lo reporto al fisco y le digo, miren, me acaban de pagar a través de este mecanismo y aquí está mi impuesto a la renta, perfectamente legal. Y si yo a mi esposa, si estuviera casado, le digo, ¿sabes qué? Me acaban de pagar $100,000, entonces eso entra dentro de la sociedad conyugal. Perfecto. Pero muchas veces no se hace eso, ¿verdad? O sea, entonces, sí es un mecanismo que puede ser mal utilizado, claro. Entonces, si yo... Como todos los mecanismos. Claro, si yo, como empresario, como abogado, como funcionario, como lo que sea, empiezo a recibir pagos en el exterior y no lo reporto al fisco y no reporto, por ejemplo, a mi cónyuge, entonces estoy ocasionando varios perjuicios. Está en línea telefónica el señor doctor Hernán Salgado, ex ministro de la Corte Suprema, ¿no? Expresidente de la Corte Interamericana. Claro, así es. Fue mi profesor, profesor por supuesto, fue mi profesor de Introducción al Derecho en la Católica. Un saludo al señor doctor Hernán Salgado desde la ciudad de Guayaquil. Aquí le queremos pedir, estamos aquí conversando con el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados, pero además un distinguido abogado. Le hacía dos preguntas, doctor Salgado, al doctor García, que se las quiero plantear a usted también. Hay un artículo de los periodistas que aquí se denominan, el grupo se denomina Cuatro Pelagatos, y tienen un hashtag que dice Galo Chiriboga debe renunciar. Y es por el tema de los Panama Papers o los papeles de Panamá y la Constitución. Entonces decíamos, constituir empresas en paraísos fiscales es potencialmente una ilegalidad. El fiscal podrá investigarse, debe renunciar el fiscal. Bienvenido, doctor Salgado, buenos días. Buenos días, es un placer saludarle, doctor Francisco Rocha, un placer igualmente al doctor García, que entiendo que acompaña, ¿no? Voy a responderle y le pido mil disculpas que tengo que ausentarme a atender un problema médico de mi señora, ¿no? Por favor. Entonces, con todo gusto respondo al respecto. Esto de los paraísos fiscales deja mucho que pensar, ¿no? Indudablemente, la primera idea que yo tengo personalmente es que para evitar cuestiones tributarias se buscan estos paraísos. Luego, como tanto se ha reiterado, también es respecto de los bienes, para evitar que se conozca de dónde vienen los bienes, ese dinero, esos valores que se van a poner en acciones, entonces no se quiera que sean conocidos y entonces se acude a estos paraísos fiscales. Per se, como se ha dicho también, no es ilegal, pero en cada caso habría que examinar y ver por qué se ha acudido allá y razones y justificaciones, explicaciones. En el caso del señor fiscal Galo Chiriboga, es lamentable que él esté nuevamente en un problema de esta naturaleza, porque él ya fue acusado cuando se presentó, hubo objeciones, quiero decir, cuando se presentó como candidato a la fiscalía, de que tenía esos problemas de palo azul, que el señor Villavicencio describió bastante bien en mi concepto. Y bueno, no se hicieron caso de esas objeciones. Allí también ya salió algo que recuerdo sobre un bien que había tomado de una pareja alemana y que no se había pagado el valor real de ese bien raíz, que entiendo que es por Cumbayá, y que la pareja reclamaba. Ahora con este motivo de los papeles de Panamá, vuelvo a leer que sí, el doctor Chiriboga había creado esa offshore, creo que se llama Madrigal, me parece, y que justamente el bien que lo había puesto, el bien es esta vivienda, esta propiedad, sí, que consta allí, y que ahí ha constado, pues, y que la señora también ha intervenido. Bueno, sea como fuere, no es nada loable, nada
tranquilizante que el señor fiscal tenga este problema. Él es la primera autoridad en materia penal del país, él es el acusador público, y desde ese punto de vista sí debe ponerse a un lado, para que justamente las investigaciones sean independientes, para que pueda examinarse todo. No puede él estar en el puesto, no puede, es que es imposible. Y yo aprovecho esta coyuntura, queridos colegas, para hacer notar uno de los errores que hubo al cambiar la Constitución en el primer cambio o segundo cambio, con el primero de las enmiendas y segundo cambio constitucional en mi concepto que se hizo cuando se preguntó que si se quería cambiar al Consejo de la Judicatura y se puso a un Consejo de Transición, a una comisión de transición de 3 miembros, recordarán. No lo podemos olvidar, que durante 18 meses tomaron todas las atribuciones del Consejo de la Judicatura para reestructurar el sistema judicial. Sobre eso también hay tanto que decir, ¿no? Pero bien, y entonces luego, para el periodo de normalidad, en esas mismas preguntas, me acuerdo que había otra pregunta que completaba esta y decía que los miembros del Consejo de la Judicatura debían ser 5 miembros. Antiguamente se habían puesto 9, la Constitución 2008 trajo 9, eso no importa, yo creo que mejor 5 para que sean más ágiles y tomen decisiones más rápidas. En cambio, lo que estuvo muy mal es de dónde provenían estas ternas para nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, nombramiento que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos tomaron todos los nombramientos de mayor trascendencia porque al legislativo le quitaron todo. El legislativo quedó debilitado de una forma que no se ha visto. Cierto que el legislativo también no hacía designaciones muy aceptables dentro de lo que se quiere, ¿no? Pero era preferible porque son elegidos Uh popularmente. -huh. En cambio, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no lo son y ellos no han podido hacer buenas no son el mejor ejemplo de este poder creado en la Constitución, ¿no? Sí, deficiente, y la tal meritocracia lo que sirve es a la autocracia, ¿no? Como hemos señalado siempre. Y entonces quería concretar esto de 5 miembros del Consejo de la Judicatura. ¿De dónde vienen las ternas? Las ternas vienen pues del Ejecutivo, del Legislativo, del Fiscal General. Él interviene para nombrar una terna, para seleccionar una terna y mandar a que se nombre en el Consejo de la Participación Ciudadana a un miembro del Consejo de la Judicatura. Viene también del Defensor Público y del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que preside. Mire usted ahí qué independencia tiene la justicia, por eso se reclama, y el señor Jack no entiende qué alumno tan deficiente tuve, oiga. Él siempre con hacer propaganda, hacer marketing de que la justicia es independiente, está bien. Con este origen, ¿qué independencia puede haber sin analizar otros más, no? De la misma presencia de él allí en el Consejo de la Judicatura. Pero bien, un Consejo de la Judicatura que no es independiente, donde el fiscal general también ha puesto un miembro, y ahora el fiscal general está metido en este enredo. ¿Qué independencia puede usted esperar? El doctor García decía que él creía que no debe renunciar porque tiene derecho también a demostrar su inocencia y no se... Puede demostrar su inocencia, puede seguir todo el debido proceso y exponer todos sus puntos de vista, pero no puede estar en el puesto. Es una acusación muy grave y no es la primera, es una reiterada de las objeciones que le hicieron cuando él se presentó como candidato al puesto de fiscal. Y entonces, bueno, por dignidad elemental, lo que pasa es que algunos no tienen esa dignidad elemental, ¿no? Carecen de ella. Suele decirse piel de
paquidermo en este punto. Sí. Pero bueno, sí. Por dignidad elemental tiene que... ¿Usted creería que debe hacerse un lado el señor doctor Chiriboga? Entonces, yo lo que insisto es, el Consejo de la Judicatura no tiene independencia en absoluto. Depende del Ejecutivo, depende del Legislativo, depende del Fiscal General, del Defensor Público y del Presidente, no de toda la Corte Nacional, que bueno fuera. No, depende del Presidente de la Corte Nacional. Y hay una regla en derecho constitucional que dice que quienes van a juzgar a determinados órganos, van a ser los que investiguen, los que examinen, que en este caso la justicia marche bien. No pueden estar representados los que tienen intereses. El fiscal va a ser juzgado por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía en general como institución. Uh-huh. La Defensoría Pública como institución también está sometida al Consejo de la Judicatura. El Ejecutivo también y el Legislativo también. Y la Corte de Justicia ni se diga. Entonces, ¿cómo pueden estar ahí representantes, miembros, representantes de estos órganos del Estado en un órgano que les va a examinar, les va a fiscalizar en definitiva? Si se quiere independencia, no puede procederse de esta manera, ¿no? Entonces hay que reestructurar todo eso, sería un criterio suyo. Sí, así lo pienso, pues, y los argumentos, ¿no?, que se dan, en fin. Espero que haya podido satisfacer algo este punto tan delicado, ¿no? Yo quiero agradecerle, doctor Hernán Salgado, desde la ciudad de Guayaquil. Vamos a seguir aquí con el diálogo con el doctor Ramiro García. Estaremos en contacto. Muchas gracias por su pensamiento. Gracias a usted, un saludo a todos. Gracias. Doctor García, bueno, ahí tiene usted una versión de un ex profesor en común que hemos tenido, el doctor Hernán Salgado. Sí, y en común con el doctor Gustavo Yalta. También. Sí, con todos los que han pasado por la católica, digamos. A quien se acaba de referir como deficiente. A ver, insisto, hay dos temas que no se pueden perder de vista. Primero, la necesidad de una investigación seria e independiente que en este momento, en estas condiciones, la Fiscalía no garantiza. Segundo, la necesidad de proteger la presunción de inocencia que ampara a toda persona y también al fiscal general. Entonces tenemos que aplicar la proporcionalidad entre estos dos principios que aparentemente entrarían en contradicción y establecer cuál es la solución más adecuada. Yo sugeriría, y me atrevería a decir como gremio, como presidente del colegio, sugeriría que el señor fiscal pida permiso, una licencia, pida una licencia, conforme una comisión de fiscales que puedan, bajo escrutinio público, primero investigar independientemente las graves acusaciones que pesan sobre él. De esta manera, creo yo, podríamos precautelar la presunción de inocencia y, por otro lado, garantizar la mínima independencia que debe existir. Teniendo en cuenta que, como bien dice el doctor Hernán Salgado, no tenemos una justicia independiente. Claro. Tenemos una justicia que se ha convertido en un brazo más del Poder Ejecutivo gracias a las acciones del Consejo de la Judicatura. ¿Verdad? Que, como dijo el doctor Salgado, con toda razón, creen que a punta de propagandas nos van a convencer de que tenemos una mejor administración de justicia. Esto no es así. A propósito, y en esto sí, nuestro sentido pésame, nuestra condolencia por la muerte del señor doctor Vicente Robalino, juez de la Corte Nacional de Justicia, Sala Penal, quien falleció el día de ayer. Así que nosotros, yo en lo personal y como gremio, como Colegio de Abogados de Pichincha, expresamos nuestra condolencia a sus familiares y en general a la Corte Nacional de Justicia. Muy bien traído este pensamiento, digamos, y esta solidaridad al doctor Vicente Robalino, que fuese ministro de la Corte Nacional, ¿no? Sí, sin duda uno de los más destacados. Sí, usted se puede rescatar de esta forma que el doctor Hernán Salgado, antes de continuar con este análisis, de que todo, a veces decimos, no, todo estaba mal, estas elecciones, pero hay gente que está involucrada que uno
a la que uno tiene consideración y respeto. Sí, sí, no, existe individuos, existe excepciones que actúan, digamos, un poquito al margen del sistema. El problema es que a partir de esos individuos uno no puede construir un modelo, ni puede construir una teoría. Uno tiene que referirse a la mayoría. Y la mayoría de jueces, sin lugar a dudas, actúa bajo estado de sumisión a los poderes, al poder político. Usted diría que hay un cierto temor ahí. Pero por supuesto, hay el temor de perder el puesto, el temor de ser sumariado, el temor de que se les inicie expedientes disciplinarios. Para eso, pero sí, todo el tiempo, pero no solamente es desde hoy, como dijo el doctor Salgado, el Consejo de Transición, que yo creo que es de lo más nefasto que le ha podido ocurrir a la Administración de Justicia del país. Ojo, y en esto hay que ser claro. La Administración de Justicia en el país endémicamente ha sido dependiente del poder político, de los poderes políticos. Porque no podemos decir que antes del Correato teníamos una administración de justicia independiente, porque no es así. Pero los partidos nombraban a gente que podía decirles a los partidos, oiga, me respete, como el propio caso de había unos casos en que sí y otros casos en que no. Claro, el doctor Hernán Salgado, por ejemplo, fue propuesto por el entonces presidente Yamil Maguad y por la estructura de gobierno de esa época, ¿verdad? Como magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, mostró cierta independencia frente a a los órganos que lo propusieron, digamos. Ok. Hasta ahí estamos claros. Como hoy por hoy, excepcionalmente por ahí alguien muestra alguna independencia. El problema es que sistémicamente se ha generado una estructura de persecución tal hacia jueces y fiscales que la mayoría tiene que plegarse a las directrices que se les impone, porque saben que la otra opción es enfrentar expedientes disciplinarios y eventualmente salir del cargo. Entonces, gente que tenga un poco más de libertad, pero es que no aceptaría esto. Por supuesto, pero bueno, más allá de eso, no podemos nosotros construir un esquema pidiendo heroísmo. Claro. Lo que tenemos que pedir es un sistema que no joda a los jueces, así de sencillo, que no fastidie, así de crudo, que no esté encima de los, el derecho, pero además que no los, pero por favor, acá hemos tenido jueces sancionados por ejercer el derecho. Es la primera vez desde el retorno a la democracia, desde que yo recuerdo, que hemos tenido jueces procesados y detenidos por ordenar libertades en un proceso penal, por revocar una prisión preventiva, cuando la prisión preventiva por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Americana de Derechos Humanos tiene que ser excepcional. La regla es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. Un juez que revoca, y no importa en qué caso, no me interesa. Yeah. No importa en qué caso, no está en análisis del caso, está en análisis del concepto. Lo otro sería reaccionar sentimental pero por supuesto, claro, no, es que se trata de un caso, a ver, un momentito, excepcionalmente la prisión preventiva procede. En general, lo que procede es la libertad. Un juez que ordena una libertad no puede ser encarcelado. Y eso tenemos hoy por hoy. Pero si hay una prueba de que este juez ordenó eso por otras cosas. Bueno, un momentito. Es que por supuesto, primero hay que probar eso. Vamos a la presunción de inocencia. Lo primero que se comieron en 1215, cuando instituyeron la Inquisición, fue la presunción de inocencia. En esa época se denominaba presunción de bondad, la presumptio bonitatis. Entonces, vamos ahora a presumir que él es culpable, y eso tiene una cantidad de efectos. Y Francisco, como abogado, usted sabe perfectamente, reversión de la carga de la prueba. Comencé a estudiar Derecho, no terminé. Pero bueno, igual, con el cúmulo de conocimientos jurídicos, usted sabe perfectamente que hay que la presunción de inocencia se refleja en varias garantías. Por ejemplo, que a una persona no se le puede procesar sin una causa justa, que a una persona no se le puede condenar sin la certeza de su responsabilidad, que quien acusa es el que tiene que probar, no quien se defiende, ¿verdad? No puede haber una reversión de la carga de la prueba. Mire usted nuestra justicia, por ejemplo, con qué estándares probatorios está condenando, y va a ver que son estándares probatorios deleznables. Mire usted el abuso de la prisión preventiva. Con todo respeto, por la señora ministra de Justicia ha tenido, no quiero utilizar una palabra ofensiva, pero digamos la desvergüenza de decir que no se ha incrementado excesivamente el número de presos en el Ecuador. Eso es mentira, se ha triplicado. En los últimos 5 años hemos pasado, 5 o 6 años, hemos pasado de alrededor de 9.000 a cerca de 27.000. Lo que ha dicho es, no hay presos que no tengan sentencia, porque una de las discusiones es esa. A ver. Una de las discusiones es esa, claro, ¿verdad? Y esto tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque al existir una mala utilización, un abuso de la prisión preventiva, entonces evidentemente hay un montón de presos
que no tienen sentencia todavía. Punto 1. Yeah. Punto 2. Sobre los presos que sí tienen sentencia, tenemos que analizar cuáles son los estándares con los cuales nuestra Administración de Justicia establece que una persona es responsable o no. Recordemos que, por ejemplo, o sea, nuestra Administración de Justicia, para un caso de peculado, establece 3 meses de pena, y para un caso de 8 cajetillas introducidas por un guía, establece 5 años. Entonces, ese es el nivel de proporcionalidad. Da lo mismo robarse 3 champús en el Ecuador que robarse millones de dólares en una contratación pública, 4 años. Por favor, entonces, ¿qué proporcionalidad, qué dosimetría entonces, de la pena? Pero además ahí, del buen juicio de los jueces, claro, también lo que la ley. También el instrumento con estamos viendo que tenemos instrumentos normativos deficientes, pero aparte de eso, está clara la falta de independencia de los jueces, porque resulta que son excesivamente duros cuando se trata de la persona de a pie, y excesivamente blandos cuando se trata de personas afectas al poder. Cuando hablo de 3 meses de peculado, estoy hablando del exministro de Deportes, señor Carrión. Sí. Pero la Corte Nacional acaba de rectificar, diríamos así, si se podría llamar una rectificación, o de aplicar una pena distinta. Acaban de aplicar una pena distinta, ahora ya no le pusieron la pena de los... Ya no le pusieron una pena de 3 meses, le pusieron la misma pena que la que metió... el que metió 8 cajetillas de tabacos. Entonces, quiere decir que evidentemente hay una sobrepunitivización de ciertas conductas, que hay una aplicación selectiva infame del poder punitivo, y que por el otro lado es un poder punitivo que prácticamente garantiza altísimos niveles de impunidad para quienes son afectos al poder. Y ese es el problema de la falta de administración de justicia. Doctor García. De la falta de independencia. De la administración. Doctor García, entonces, en el tema claro, nos dice, veamos que el señor fiscal, usted esperaría que primero explique que se genere esta comisión. A ver, ¿Hay ambiente para eso? Él puede explicar lo que sea. Ya. Ahorita lo que él tiene que generar es una estructura que garantice una mínima independencia e imparcialidad en la investigación. Con un adicional, a ver, y en eso es que también tenemos que centrarnos. ¿Qué delito habría cometido? Porque evidentemente conformó la compañía offshore en Panamá. Sí, eso lo ha dicho. Cuando no era fiscal. Ni candidato. Ni candidato a fiscal ni nada. Sí. ¿Verdad? Por otro llegó lado, a la fiscalía teniendo esa compañía. Es que a través de esa compañía se habría apropiado hace 20 años de un patrimonio de una pareja de no sé qué. La pregunta es, ¿y todavía es procesable eso? Ya. O sea, revisen las normas de prescripción, no discutan tonteras. El problema es que, con todo respeto, y con todo respeto a la audiencia, ponernos a discutir este tipo de pendejadas nos hace desviar de las cosas importantes, de las que realmente funcionan. ¿Pero le parece que un fiscal general no es lo suficientemente importante para que el país no reaccione? No, si yo no digo que el fiscal, yo no digo que el fiscal general, yo no digo que el fiscal general, a ver, al fiscal general, investiguémosle por las cosas que está haciendo ahora. Pero también, por favor, o sea, si no ha casi nadie dijo nada por el tema del archivo de Manduriaco. Que eso sí es de ahora. A ver, explíqueme eso. Caso, ¿sí? Por favor, explíquenme lo de las... Pero por favor. Hemos debatido sobre eso con los abogados que acusaron. Eso es lo que nos tiene. Entonces, a través del problema de la casa... Que esto es una cortina de humo. Pero por supuesto se está utilizando en muchos casos como cortina de humo. Mire lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. En Argentina, Macri aparece como director de una compañía. Y de una compañía en la que no tiene, una o dos compañías en las que no tiene además una sola acción. Sí. Ok. Resulta que un fiscal inicia la investigación. Ese es un regalo a Macri. Porque nada mejor que a uno le investiguen por algo que jurídicamente es inviable. Claro, perfecto, entonces Macri se va... certificado de honorabilidad. Pero por supuesto, uno, ¿qué es lo que va a sacar? Una ratificación de su legitimidad y honestidad. En este caso, no tiene sentido enfocarse en un tema que, a ver, asumamos el peor de los escenarios. Fue delito, el señor fiscal utilizó una compañía para perjudicar a una pareja hace 20 años. Más allá de eso, asumamos que eso prescribió. Chao, no hay ni siquiera forma de iniciar un proceso. Si el señor fiscal no declaró que tenía esa compañía. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Sea, si revisamos por eso los le digo, bienes, el tener una compañía, exacto, el tener una compañía no es delito. ¿Qué es lo que hicieron con esa compañía? Sí.
revisemos la declaración patrimonial del señor fiscal y a ver si es que dijo que él era propietario de esa compañía que además era propietario de la casa en donde reside. Sí. ¿Verdad? Entonces, si es que eso está, si es que esto es así, perfecto, no hay ningún problema, todo legal. Si no hizo así, podría haber una falsedad por omisión, una falsedad documental por omisión. O sea, cuando usted está obligado a reportar, digamos, una serie de datos y omite datos, entonces usted podría delinquir por omisión y podría tratarse de una falsedad documental, ideológica, por omisión. Entonces, todo esto, vamos a tener, claro, todo esto tiene que establecer la propia fiscalía, pero una fiscalía en un marco de mínima independencia. Claro, no creo que tengamos que llegar al renuncie, señor fiscal, pero sí de un pasito al costado y permita que la estructura que usted dirige pueda actuar independientemente y no supeditada a... Usted sí tendría entonces esa aspiración a que la estructura de la fiscalía pueda responder. Yo creo en porque sí. es que si no tenemos esa aspiración, entonces agarremos palos y démonos entre todos, ¿verdad? O sea, creemos en el derecho y yo como presidente del Colegio de Abogados creo en el derecho. Y ahí le diría, y creen ese, porque recuerdo a Absalón me decía un día, no solo hay que tener la razón, sino que necesitamos que alguien nos la dé, porque si no, no hay razón. Si justicia quieres lograr 3 cosas a menester, tenerla, hacerla entender y que te la quieran dar. Exacto. Y ahora está en la línea el señor doctor José Hernández. José, buenos días. Entiendo que quería hacer alguna puntualización, quizás sobre el artículo publicado por ustedes en Cuatro Pelagatos. Buenos días. Gracias, Francisco. Primero, excusarme porque no pude ir a su invitación. Y segundo, sí, yo solo quería, en aras del debate, digamos, hacer dos puntualizaciones. La primera es que suena extraño que Ramiro García, mi buen amigo, diga que si prescribió o no el delito, el supuesto delito de Galo Chiriboga. El tema me parece que en este caso no se juzga si fue un delito o si no lo fue. En caso que hubiera sido un delito, y eso lo tendría que demostrar una comisión o lo tendría que mostrar no sé quién en este país que pudiera investigar al fiscal general, el tema no es si cometió o dejó de cometer, o si prescribió o dejó de prescribir, es cuál fue la actitud del fiscal en este tema. Porque, a ver, estamos viendo que justo a partir de los Panama Papers, en Londres, el primer ministro, después de 4 días, tuvo que finalmente aceptar que él sí tenía una parte de un fideicomiso en un offshore que había creado su padre. Y entonces me sorprendo que Ramiro diga, cuando lo hizo, lo dejó de hacer, era o no fiscal. Este señor que en Londres es el primer ministro, él no era primer ministro cuando su padre hizo o dejó de hacer algo en el offshore. Pero él, que cuando no era ministro, sí tuvo una ventaja sobre un fideicomiso que abrió su padre, él ahora tiene que responder no porque él lo hizo, no porque prescribió o dejó de prescribir, sino porque lo que juzga la opinión en un funcionario público es su actitud, es si es recta esta persona, no es si prescribió el delito supuesto que cometió o dejó de cometer, es qué actitud asumió. Y en este caso me parece sorprendente que Ramiro diga eso, o sea, me parece muy sorprendente porque lo que estamos juzgando en un funcionario público es, en caso de que haya cometido o no el delito, es su actitud y no si prescribió o no ese posible delito. Y la segunda precisión es que efectivamente Cuatro Pelagatos pidió que el fiscal renunciara y también incluimos que si no renuncia, por lo menos dé un paso acostado para que se deje investigar. ¿Por qué? Porque es inaudito que el fiscal general de la Nación
esté cubierto políticamente, como lo ha hecho en forma desvergonzada el presidente de la República, desvergonzada, porque fue desvergonzado lo que hizo el presidente, ir a darle absolutamente, a coger las razones que dijo el fiscal, que fue que a él lo metieron en el caso, que él llegó de último, que fue porque defendió y le tocó llegar a lo último del tema de la casa, y que la señora, y que entonces fue un abogado, y el presidente hizo Cantinflas, hizo absolutamente una presentación en pifo, tipo Cantinflas, para asumir la razón del señor fiscal, solo para cubrirlo políticamente. Entonces, lo que estamos enfrente es a un país, en este momento, a un país político, manejado por el presidente de la República, en lo que cuenta es tapar con el manto político cualquier acto, y nadie está diciendo que el fiscal general es culpable de lo que se le acusa, sino que él, en el caso de encontrarse en este momento en una posición, no solamente ahorita, desde el 2011, cuando se hicieron objeciones a su designación, él no se ha dejado investigar, y el poder político no ha dejado que los casos en los cuales el fiscal está acusado o que se sospecha que no tuvo una buena actitud, no se ha podido investigar. Nadie dice que el fiscal es culpable. Lo que estamos diciendo nosotros como Cuatro Pelagatos es que en una situación como la que está metido el fiscal, lo conveniente es que él dé un paso al costado, se deje investigar, y que no cubran esto como lo está haciendo el presidente de la República políticamente. Entonces es inaudito decir si él cometió o no, si prescribió o no. Lo que sería lógico es que el señor fiscal, uno, se deje investigar, y dos, en caso de cualquier sospecha, no nos importa a los ciudadanos si ese caso jurídicamente, legalmente prescribió. Lo que nos importa es mirar qué actitud tiene esta persona durante su vida para poder o no ejercer realmente y en forma limpia una actitud, una posición pública, un cargo público tan importante como el fiscal. José, yo le pediría que se mantenga en el teléfono, porque claro, el señor doctor García va a dar sus razones, pero yo quisiera leer un tuit del señor doctor Galo Chiriboga que dice: solicitaré a la Contraloría General y al Servicio de Rentas Internas se investigue sobre mis declaraciones patrimoniales y de impuestos. Es una cosa como diciendo, sí, ahí está, ¿no? Investíguenme. Doctor García, estos cuestionamientos hechos por José Hernández, le hacen pensar que no más. A ver, yo concuerdo con mi querido amigo José Hernández en una parte y difiero claramente en otra. Primero, estamos analizando en diferentes niveles el tema. Y por mi lado, se me ha invitado como abogado a analizarlo desde el nivel jurídico, y además como presidente del Colegio de Abogados. Entonces, mi análisis no es un análisis político ni es un análisis ético del tema, sino netamente jurídico, ¿verdad? Entendiendo que lo ético y lo jurídico van de la mano, pero, por supuesto, pero estamos hablando cosas distintas, ¿no? Pero estamos hablando de un análisis fundamentalmente jurídico. Desde lo jurídico he dado mi opinión respecto de la procesabilidad que podría tener este tema, que yo tengo mis serias dudas, lo que decíamos, ¿verdad? No es un tema personal de ánimo, exactamente. Pero porque por el otro lado, José se refiere a la actitud del fiscal frente a esta denuncia, y si es que éticamente él estaría o no capacitado para continuar con el ejercicio de su gestión. Y de realizar esa investigación. Ese análisis se lo dejo a José, a los actores de opinión y a los actores políticos. Y me parece un análisis fundamental, un análisis imprescindible, el cual yo prefiero no realizarlo, justamente por la calidad de jurista y por la representación del Colegio de Abogados que ostento hoy actualmente. Entonces, esto me obliga a delimitar o tratar de delimitar de alguna manera lo jurídico de lo político. Me parece que no hay transparencia en la investigación, y eso lo he dicho y lo he dicho muy claro. Me parece que no existe independencia en la administración de justicia que nos garantice llegar a un resultado claro, transparente e independiente, y eso sí es jurídico, y lo he dicho también muy claramente. Pero por el otro lado, ya desde la perspectiva netamente penal, y bueno, perdón que por defecto yo soy penalista, y he sido formado como penalista, desde la perspectiva netamente penal,
considero que es poco probable que esto pueda ser procesado jurídicamente, más allá de que pueda generar la crítica o el análisis desde lo político. Pero es que ahí podría, en cambio, volverse indispensable el tema político. Pero lo que sí, por ejemplo, me causa muchísimo escozor es que en el tema Manduriacu, el juez que mandó a investigar el asunto se encuentra procesado disciplinariamente y que otro juez haya venido 24, 48 horas después, revoque eso y mande a archivar el tema. Y eso es lo que deberíamos de estar ahorita pendientes, porque eso sí, estamos hablando del mismo fiscal que por pidió supuesto, el archivo. Eso sí podría ser procesable. Ojo, cuidado, gastamos tinta en bengalas y no en los temas que realmente son jurídicamente procedentes. José, frente a esta propuesta, a este análisis, ¿cómo analizamos? Porque sí, es verdad que en el tema jurídico se puede ir buscando los caminos, pero el tema político y de análisis es otro también. Bueno, yo le devuelvo la gentileza a Ramiro, y de la misma forma, mi buen amigo, estoy en una parte de acuerdo y difiero en la otra. Es decir, acepto absolutamente que él como abogado haya hecho ese análisis, me parece totalmente lícito, pero yo creo que lo que estamos mirando en los temas del Panama Papers, porque nosotros arrancamos para pedir la renuncia del fiscal, arrancamos de ahí, lo que estamos nosotros analizando es justamente el tema de cómo el poder se ejerce hoy a espaldas de lo que es la transparencia pública y cómo algunos funcionarios ocultos en esa clandestinidad, en esa opacidad que dan los paraísos fiscales, pueden hacer cosas que riñen supuestamente con lo que ellos preconizan y quieren hacer o dicen querer hacer en sus países. Entonces, me parece que el tema aquí es un tema de ética pública y me parece que en ese marco es en el cual nosotros inscribimos nuestro pedido de que el fiscal se ponga al lado, que el fiscal no puede en este momento investigarse a sí mismo, que el fiscal está prohibido de crearse algún tipo de comisión de fiscales menores a su rango para que lo investiguen, que el fiscal este momento extienda un manto diciendo investígueme a los otros poderes cuando ya recibió esos otros poderes que están absolutamente supeditados al Poder Ejecutivo y que ya recibió un manto de protección por parte del máximo líder del Poder Ejecutivo en el país, el presidente de la República. Entonces, el fiscal está prohibido para jugar a estas luces de bengala, para generar estos biombos detrás de los cuales se pueda él seguir ocultando la posibilidad y negando la posibilidad de que se haga transparencia sobre lo que él ha hecho en el offshore en Panamá. Y por otro lado, solamente decir, Francisco, agradeciendo esta posibilidad, es que me parece que lo que los Panama Papers están poniendo, y así se está viendo, creo, en el mundo entero, cuando uno mira la prensa inglesa, la prensa francesa, la prensa italiana, es decir, lo que está ocurriendo en muchos países, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en un país como el Congo, que está absolutamente en una miseria espantosa, la gente de las grandes élites del Congo, las fortunas de que tienen toda su plata puesta en los offshore de Panamá y que finalmente dicen que declaran impuestos, dicen, pues por supuesto, porque en su país tienen una presencia y afuera tienen todo el capital. Entonces, me parece que este es un tema de transparencia, de ética, y me parece que es el tema superior. En este momento, políticamente, en el plano mundial, la lucha contra la corrupción incluye toda esta transparencia, y lo que los Panama Papers ha hecho es eso. En los pocos países, Francisco, en los cuales esto ha sido cubierto con 4 frases del presidente de la República es en Ecuador. En todos los otros países esto ha dado lugar a que haya gente investigada, gente que está dando explicaciones, gente que está llamada al Parlamento, gente que está renunciando a sus cargos. En el único país donde esto finalmente se está queriendo cubrir con 4 frases y diciendo que eso es un desdeznable, es en Ecuador. Y eso me parece que es absolutamente penoso que la esfera pública esté en ese punto. Gracias, José. Doctor García, con usted terminamos. ¿Qué pensaría entonces
de que hay que actuar también políticamente. Y eso por supuesto, no es, para eso está la opinión pública. Yo entiendo que, a ver, yo creo que un medio respetabilísimo para mí, como Cuatro Pelagatos, con los cuales además he interactuado en varias ocasiones y les tengo la más alta consideración, están haciendo su trabajo. Para eso está la opinión pública. Desde nuestra perspectiva, como Colegio de Abogados de Pichincha, nosotros tenemos que movernos dentro del nivel jurídico. Y dentro del nivel jurídico, lo primero que tenemos que insistir es en la aplicación de garantías y derechos. No podemos comernos la presunción de inocencia ni podemos criminalizar a nadie por el hecho de que exista indicios de posibles cometimientos de delito. Punto 1. Punto 2. Concuerdo plenamente con José en que es necesario que se generen estructuras independientes que investiguen. ¿Verdad? Sí. Ahora, en la parte en la que yo no estoy muy de acuerdo es que esas estructuras, se muevan fuera de la institucionalidad, porque si no es la Fiscalía la que persigue delitos, la pregunta es entonces, ¿quién lo va a hacer? Si el Congreso pudiese actuar o la Asamblea pudiese actuar en fiscalización. Si tenemos una mayoría legislativa oficialista, sería, además, si no confiamos en un órgano que debe actuar jurídicamente como la Fiscalía, menos vamos a confiar en un órgano que va a actuar políticamente como la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que yo creo que ahí más bien son los medios de comunicación, son los actores de opinión los que tienen que realizar las investigaciones del caso. Además, aprovechar de que hoy por hoy es muy difícil mantener nada escondido gracias a medios y redes sociales. Plantear el tema, y yo creo que es la opinión pública, y ahí sí, en ese caso, ahí sí, vamos desde lo jurídico a actuar. Pero en insisto, no podemos confundir los niveles político y jurídico. En el nivel político, estoy totalmente de acuerdo que debe hacerse un análisis de si el doctor Galo Chiriboga tiene o no las condiciones como para continuar actuando como fiscal. Desde el nivel jurídico, las consideraciones son otras. Desde el nivel jurídico tenemos que entenderlo desde la Constitución, desde la Constitución y la ley, ¿verdad? Ese es, digamos, yo creo que este tipo de debates enriquecen. Enriquecen y nos hacen ver las diferentes perspectivas. Pero además los diferentes niveles, las diferentes visiones, las diferentes perspectivas, como dice usted, Francisco, desde las cuales se tiene que analizar esto, porque claro, una cosa es el análisis jurídico, y para eso usted me ha invitado acá. Otra cosa es el análisis político. Sí, pero usted también hace análisis político. Sí, cuando deje de ser presidente del colegio, porque ahora hablo a nombre de un gremio. Claro, por supuesto. Tiene límites. Entonces, por supuesto. La representación siempre tiene límites. Y exige responsabilidad. Porque los límites una de las cosas en que hemos insistido es que no vamos a permitir que ni de un lado ni de otro se partidice y se politice a un gremio que tiene que manejarse con responsabilidad y con altura. Queremos agradecer al señor doctor Ramiro García, a José Hernández y al señor doctor Hernán Salgado, con quienes hemos comentado este tema que está ahí, ¿no? De los Panama Papers, en donde se encuentra incluido el nombre de nuestro actual fiscal general del Estado. Muchas gracias a ustedes por compartir. Saludos a José. Enseguida volvemos, está ya en nuestros estudios el señor doctor Wilfrido Lucero.